Por cierto que hablando de Venezuela, publicó el diario Financial Times una parte del documento de la oposición venezolana con la propuesta del equipo de Juan Guaidó, declarado presidente encargado del país y reconocido por más de 50 naciones. Destaca que se dará trato igualitario a los acreedores de hasta 150.000 millones de dólares de deuda, que incluye pagos a proveedores, reclamos por expropiaciones, bonos en default y otros instrumentos. Igual el trato a todos sus acreedores extranjeros sin importar la deuda o quién la emitió o si ya el acreedor buscó en cortes apoyo. Se mencionan, por cierto, dos excepciones en ese principio de trato igualitario: la deuda bilateral con Rusia y con China, que se negociaría de manera separada, y los reclamos comerciales con respaldo de propiedades del Estado venezolano o sus entidades públicas. Y aquí están los bonos PDVSA 2020, respaldados por Citgo, división de PDVSA. Más o menos son los detalles que se han publicado en el diario Financial Times. Gracias a Francisco Rodríguez, jefe de Torino Economics, que me acompaña desde Nueva York esta tarde. Solamente para que nuestro público sepa, ¿ustedes asesoran a tenedores de bonos normalmente? ¿Algo que quieras agregar? Sí, nosotros somos, como tú dijiste, una empresa de análisis económico que provee información a los mercados internacionales sobre la evolución de la deuda de países tales como Venezuela, pero también otros países de la región, Argentina, Ecuador, Brasil, México, y estamos concentrados en el análisis de las tendencias económicas de estos países. Perfecto. Bueno, bienvenido otra vez. Para cómo están las cosas en Venezuela, ¿qué me dices de los parámetros descritos en este texto que también te compartimos para que lo leyeras y lo analizaras? Sí, bueno, en primer lugar, lo que hay hasta ahora es un reportaje del Financial Times, no está publicado el documento claro, se va a publicar el día de hoy y ya cuando lo recibamos podemos hacer un análisis más exhaustivo. Yo partiría primero de señalar que esta es una reestructuración bastante atípica, porque usualmente la reestructuración de deuda se da cuando un gobierno ya está en el poder, tiene control del territorio, de la producción, de los ingresos fiscales, y ese no es el caso con el gobierno interino de Juan Guaidó. Es el gobierno legítimo de Venezuela, constitucional, reconocido por más de 53 países, incluidos virtualmente todas las democracias occidentales, pero sin embargo no controla los ingresos petroleros. Entonces, cuando se va a una reestructuración, usualmente un gobierno le dice a los acreedores: yo no puedo pagar esta deuda porque es muy grande, pero si la reestructuramos, sí te voy a poder comenzar a pagar la deuda reestructurada. Claro. En este caso no les puede decir eso porque no les va a poder comenzar a pagar la deuda reestructurada. Por eso es que yo creo que esto más bien son más que una oferta, lo que nosotros vamos a ver es una indicación de voluntad. Yo lo analizaría incluso de la misma forma en la que nosotros analizamos a veces los programas de candidatos presidenciales que pueden llegar al poder y que los inversionistas están muy al tanto de ellos. Y un intento quizá de dar orden a esto que ha sido y que va a ser muy complejo también. Agregaría yo que sin el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de organismos multilaterales, y tú muy bien sabes que el Fondo Monetario Internacional no está ahí todavía con ese reconocimiento y no está preparado los países miembros, eso nos han dicho, pero sin lugar a dudas en la reconstrucción de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional es casi que obligado que participe. Claro, y eso es una parte extremadamente importante de cualquier reestructuración, porque para los acreedores entrar en una reestructuración tienen que tener una cierta confianza de que esa reestructuración es sólida, es sostenible, y ahí el Fondo Monetario presta análisis y presta asistencia. El Fondo Monetario efectivamente hace lo que se llama el análisis de sostenibilidad de deuda, donde dice: después de la reestructuración este país sí va a poder pagar su deuda, por lo tanto vale la pena reestructurarlo, y también provee recursos. Y el Fondo Monetario en este momento, los técnicos del Fondo Monetario están atados de manos porque, dado que la institución como tal todavía no ha tomado la decisión de reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, entonces ellos no pueden analizar una propuesta formal, firmar, ni siquiera hacer un análisis de la macroeconomía del país, como dicta el artículo 4 de los acuerdos del fondo, sin tener una solicitud de parte del gobierno, que en este momento, para efectos del Fondo Monetario, lamentablemente sigue siendo el gobierno de Maduro. Exactamente. Cuando tengamos el documento, te volvemos a convocar para seguir ampliando en este análisis. Gracias, Francisco. Cómo no, gracias a ti, Gabriela.